amigos, espero de ángulos y ahora vamos a hablar de qué es un ángulo y cómo graficarlo. En este caso vamos a dividir el ángulo y la definición de ángulo dice que el ángulo es la porción de plano limitada por dos semirrectas con origen en un mismo punto. Las semirrectas se llaman lado inicial y lado final. Y al origen común se le conoce o se le denomina como vértice del ángulo. Vamos a verlo en el programa. Entonces, como lo dice, son dos semirrectas. Vamos a trazar aquí dos semirrectas. Una que ya sabemos que las semirrectas tienen comienzo, pero no tienen final. Entonces, esta semirrecta tiene comienzo. Aquí pues pasa por el punto B, pero no tiene final. Como se dan cuenta, pues esa semirrecta no termina. Y la otra se va a intersectar, también va a iniciar en este mismo punto que inició la otra semirrecta, inicia aquí y pues puede ir hacia otro lugar, ¿sí? Entonces, el ángulo que es la región limitada por estas dos semirrectas. Obviamente aquí hay dos regiones, una que es esta, digámoslo así, que es la región que está adentro, y la otra región que es esta, que es la que está afuera. Generalmente pues el ángulo se marca con una lineecita acá. Ya lo vamos a marcar, entonces voy aquí a marcar este ángulo, el ángulo BAC, perdón. Este ángulo se llama BAC. Y como se da cuenta, aquí está la marca que indica que la región de la que estamos hablando es esta. Entonces, se supone que hay un lado inicial y hay un lado final. En este caso, esta semirrecta es el lado inicial. Generalmente el lado inicial, digámoslo así, que no se mueve. Lo que podemos mover es el lado final. Entonces aquí el ángulo está dado por grados y como le decía, el ángulo es un área. El ángulo no depende de qué tan grandes sean las líneas, porque como lo vimos, eso es una semirrecta. Por ejemplo, a veces uno de los ángulos los traza como rectas. Entonces el ángulo, no importa si el ángulo es así, ¿sí? El ángulo, lo grande o lo amplio del ángulo no depende de lo largas líneas, sino de la región, de lo grande que sea la región. Yo generalmente para explicarlo comparo como que estas son dos piernas. Voy a mover las piernas para que quede la persona aquí de pie. Es como si estas fueran las dos piernas. El ángulo es la amplitud de las piernas. Entonces yo podría decir, ¿será que aquí esta persona tiene más abiertas las piernas? Voy a dibujar otras piernas aquí. Estas son las piernas de una persona y estas son las piernas de otra. ¿Será que quién tiene más abiertas las piernas? Obviamente lo vemos que la persona que tiene más abiertas las piernas es esta persona. Sí, no importa que las piernas sean más corticas, pero las tiene más abiertas. Yo podría abrírselas un poco más. Bueno, aquí ya exagerando, digamos que ya se fueron hacia arriba. ¿Cuáles están más abiertas? Las que están más abiertas son estas. Entonces lo que nos dice el ángulo es qué tan abiertas, qué tan amplio se abrió esta área. Entonces empezamos aquí, aquí está el ángulo, voy a colocarlo aquí. Esta es la amplitud del ángulo que se da en grados. Cuando las dos líneas están exactamente en el mismo punto, bueno, trate de colocarlas en el mismo punto. Aquí nos damos cuenta que el ángulo es de 0 grados. Y a medida de que voy moviendo una semirrecta, voy ampliando el área, se va aumentando el ángulo como lo vemos acá. Hay un ángulo especial, bueno, hasta aquí van 46 grados. Hay un ángulo especial que es este ángulo cuando forma ángulo recto se llama. Como aquí lo vemos es de 90 grados. Bueno, aquí no está bien dibujado, pero más o menos es de 90 grados. Aquí voy a mover esta línea para que me den los 90 grados. Este ángulo se llama el ángulo recto, que es de 90 grados. Yo puedo seguir ampliando y como se dan cuenta el número va aumentando. Aquí vamos mostrando que la región de la que yo estoy hablando es esta. Es cuando las dos rectas, una va hacia un lado y la otra va hacia el otro, que es de 180 grados. Yo puedo seguir ampliando la zona. Aquí está otro ángulo que es el de 270 grados. Miren que el área es esta de arriba, no es esta de abajo. Y al final, pues si damos toda la vuelta, sería un ángulo de 360 grados. Aquí en el programa no me lo marca porque volvería al 0, pero como se dan cuenta, ahí van 357 grados y entre más lo acerque, se va acercando al 360. Si yo lo coloco aquí, pues me dice nuevamente que el ángulo era de 0, ya no hay ángulo. Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro. El ángulo no depende de qué tan largas sean las líneas, sino de la amplitud que esas dos líneas delimiten del plano.
Vamos a pasar ahora al tablero para ver cómo se grafican los ángulos ya teniendo este concepto. En esta segunda parte vamos a graficar ángulos, vamos a graficar estos 4 ángulos, pero además vamos a empezar hablando de cómo conocer el graduador y cómo aprender a utilizarlo. En este video yo voy a trabajar con este graduador o este transportador también se llama, que es con el que trabajamos generalmente los profesores. Pero vamos a ver los diferentes tipos de graduadores que ustedes pueden tener y vamos a ver que todos tienen las mismas partes. Una parte que es muy esencial, que es el centro. Todos tienen un centro señalado. En este caso miren que está marcado como con una curvita. Yo ya sé que aquí es el centro, o sea, en este punto es donde yo voy a tener que colocar el vértice. Y aquí están los ceros. Un cero que generalmente está aquí a la derecha y el otro cero que está a la izquierda. Hay también diferentes tipos de transportadores que les voy a ir pasando aquí en el video. Aquí les señalo los centros. Entonces, para graficar cualquier ángulo, pues ya sabemos que un ángulo está formado de 2 semirrectas. Siempre primero trazamos una semirrecta. Como lo vimos en la parte del computador, pues colocar el transportador. En este caso, como les decía, mi transportador tiene un centro y un cero. Generalmente aquí voy a tratar de hacerlos en la edición de video, que aquí tenemos que ver una línea. Yo voy a colocar el transportador aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que ver. Que aquí hay una línea imaginaria que va desde el centro hasta el cero. Y esa línea tiene que coincidir con mi primer lado, que es el lado inicial, se llama. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar el transportador, que el centro quede aquí y que el cero apunte hacia donde apunta el lado. Entonces en este caso voy a colocar yo el transportador así. Voy a medir primero el ángulo de 35 grados. Entonces, como aquí la flecha apunta hacia este cero, voy a contar desde aquí. No importa, puede que la flecha apunte hacia allá. Si la flecha apuntara hacia allá, pues empezaríamos a contar desde aquí, ¿sí? Entonces el ángulo lo voy a trazar hacia arriba. Por eso coloqué mi transportador hacia arriba para que pueda yo contar hacia arriba los números. Si ustedes tuvieran que trazar un ángulo negativo, que esos ángulos, bueno, vamos a hablar en otro video más especialmente, pero esos ángulos irían, en este caso iría hacia abajo, pues yo simplemente tendría que colocar el transportador con el vértice aquí y que la flecha apunte a un cero y empezaría a trazar mi ángulo o a contar los números hacia abajo. Pero bueno, generalmente la primera línea o el lado inicial se coloca hacia la derecha, se puede colocar hacia cualquier lado. Lo importante es que sepamos que el graduador se coloca el vértice aquí y que apunte al cero. Entonces lo voy a volver a colocar y empezamos a contar. Entonces son 35 grados, empezamos a contar desde aquí, desde el vértice hasta donde nos quedó indicado. Ya saben ustedes que la línea no importa qué tan grande sea, lo importante es la amplitud que le da aquí. Esta es el área que va a quedar marcada por el ángulo. No importa si la línea va hasta aquí o hasta aquí, el ángulo siempre es el mismo. Entonces aquí marcamos el ángulo, que esta es la región en la que yo conté los 35 grados. Vamos ahora a medir este ángulo de 120 grados. Nuevamente pues dejé este mismo lado inicial y vamos a contar los 120 grados hacia arriba. Entonces nuevamente colocamos nuestro transportador. Ya ahorita vamos a ver cómo colocar el transportador si la primera línea o el lado inicial estuviera diferente. Entonces el centro aquí y la flecha tiene que apuntar al cero. Vamos a contar ahora 120 grados. Entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y aquí está el 120. Creo que no alcanza a salir en el video, pero aquí dice el número 120. Coloco la marquita y ahí trazo mi lado final. Y tengo que marcar que la amplitud es esta, porque como les decía en la parte en la que vimos en el computador, la amplitud hubiera podido ser por aquí abajo, que ya sería otro ángulo. También vamos a hablar de esos tipos de ángulos. Entonces aquí marcamos que este ángulo es de 120 grados. Pero ya vamos a ver qué sucede con estos dos, porque en este caso mi graduador solamente tiene hasta el 180. Entonces vamos a ver cómo trazar ahora el ángulo de 276 grados. Entonces lo que debemos tener en mente es que el ángulo pues sigue corriendo como lo vimos en la parte del computador. Hasta aquí más o menos serían 90 grados. Si sigo hasta aquí el ángulo llano serían 180 grados. Transportador o mi graduador, y voy a seguir contando hacia abajo, pero ya sabemos que aquí llevamos
180. Entonces lo volteo. La mayoría de transportadores ahora vienen el círculo completo, entonces ustedes no tendrían ese problema. Pero en este caso, hasta aquí como lo veíamos, hasta aquí van 180. Sigo contando hasta 237. 190, 200, 210, 220, 230, 235, 236 y 237. Más o menos trazo, coloco la marca ahí y trazamos la recta. Y colocamos nuestro lado final. Aquí terminamos de hacer la línea, llevamos hasta aquí 180 y aquí completamos los 237 grados. Algo que habíamos hablado antes es que si le damos la vuelta completa y este lado final llegara a quedar aquí, sería de 360 grados, ¿no? Entonces una forma fácil, por ejemplo, si tuviéramos que trazar el ángulo o marcar el ángulo de 350 grados, sería, voy a borrar acá, sería no ponerse a contar los 350 grados, 180 y cogerlo aquí y contar los 350, sino ya sabemos que cuánto le falta a 350 para dar la vuelta completa, le faltan 10 grados, entonces una forma sería colocar aquí el grabador, medir 10 grados, trazar la línea, nuestro lado final, y no marcamos aquí los 10 grados, porque aquí serían 10 grados, sino ya sabemos que como aquí hay 10 grados, aquí en el resto de la vuelta hay 350 grados.